Dios te bendiga, tu hermana y amiga Yuberkis Cordero. Dice la palabra del Señor que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con el propósito de que el hombre pudiera tener comunión con Dios y Dios también con el hombre. Dice la palabra de Dios que hasta el día en que Adán y Eva pecaron, Dios se paseaba en el huerto y Dios hablaba con cada uno de ellos. Y ellos escuchaban la voz de Dios, obedecían a la voz de Dios. Y Dios le dio diferentes instrucciones que ellos llevaron a cabo hasta el momento en que decidieron hacer lo que la serpiente antigua pues les dijo. ¿Qué sucede? Después que Adán y Eva cayeron de la gracia del Señor, dice la palabra de Dios que Caín mató a su hermano Abel. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Abel era uno que invocaba a Dios, pero Caín no. Caín, dice la palabra que llegó un momento en que salió de la presencia del Señor. Es decir, Caín no era una persona que llevaba una intimidad con Dios, no era una persona que se decidió a invocar el nombre de Dios y seguir sus mandatos, sino que dice que salió de la presencia de Dios. Y pues era una generación totalmente perversa la que le siguió a Caín. Pero dice la palabra que Adán y Eva tuvieron otro hijo que sustituyó a Abel y fue Set. Cuando nació Enos, que fue el primer hijo de Set, dice la palabra de Dios que para ese tiempo los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios nuevamente. Pero ¿qué sucede? Estamos hablando de una generación de Set que invocaba el nombre de Dios, pero también estamos hablando de una generación de Caín que no invocaba el nombre del Señor. En algún momento estas dos generaciones se juntaron y dice la palabra que toda la tierra se llenó de violencia porque todos comenzaron a hacer lo que era desagradable delante del Señor. Llegó un momento en que la generación caída, la generación que no invocaba a Dios, llegó a influenciar a la generación que invocaba a Dios y todos en la humanidad existente, un poco de brisa, la humanidad existente, ¿verdad? En ese momento dejó de invocar el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que fue tan alto la violencia, la corrupción que había en aquel entonces, que Dios tomó una decisión. Y aquí es que quiero entrar en el tema de que Dios quiere hablar contigo. Dios no quiere contender contigo. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con el propósito de tener comunión con él, de hablar con él. El hombre le hablaba a Dios, Dios hablaba con el hombre y tenían una comunión íntima, especial. ¿Qué sucede? Que llegó un momento en que ya no había nadie que invocara a Dios, solamente Noé y su familia. Y toda la humanidad estaba corrompida, toda la humanidad estaba haciendo las cosas que a Dios no le agradaban, a tal grado que Dios dice que se arrepintió de haber creado al hombre. Es decir, debió haber sido un grado de maldad muy fuerte para que esto sucediera. Entonces vemos aquí que en este punto de la historia, Dios habla con Noé. Quiero resaltar que hasta este punto dice la palabra de Dios y resalta que hubieron dos personas que tenían este tipo de comunión con Dios, que dice directamente que caminaron con Dios, que fueron Enoc y fue Noé. Enoc era el bisabuelo de Noé y Noé también dice la palabra que caminó con Dios. Entonces vemos que al punto de la generación de Noé, solamente Noé y su familia quedaban como personas que adoraban a Dios, que invocaban el nombre del Señor. Toda la tierra estaba corrompida, toda la tierra estaba llena de maldad, toda la tierra estaba haciendo cosas que a Dios le desagradaban, cosas que lloraban delante de la presencia del Señor. Entonces el Señor habla con Noé y le dice, he tomado una decisión y voy a destruir todo lo que hay en la tierra. Y entonces aquí es cuando Dios, ¿verdad?, le dice a Noé, no quiero contender más con el hombre, ya, he decidido destruir la tierra porque la intención de su corazón y sus pensamientos va de continuo hacia el mal. Es decir, no es que por su naturaleza caída el hombre cayó y luego se arrepintió, no, era de continuo hacia el mal y la violencia era cada vez mayor y iba creciendo en corrupción y en violencia a tal grado que Dios dijo, no, esto hay que ponerle un punto. A esto hay que ponerle un punto. Dios le dice a Noé, yo voy a destruir la tierra, pero le dice algo importante, le dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Y este es el punto aquí que quiero traerte en este momento.
Dios no nos hizo para contender con Él. Ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tengamos comunión con Él. Así mismo, como Adán y Eva hablaban con Dios en el huerto y Dios se paseaba y tenían una conversación, de esa misma manera Dios quiere que tú y yo tengamos una comunión íntima con Dios. Ese fue el propósito por el que fuimos creados, para ser para la gloria de Dios, para tener comunión con el Señor. En el momento en que ese propósito no se cumple, entonces hay problema, ¿verdad? Entonces, Dios no nos hizo para contender, Dios nos hizo para que tengamos comunión con Él. Entonces, esta es la razón por la que Dios llega a ese punto donde dice, no, este no fue el propósito. Este no fue el propósito. Es como, vamos a poner un ejemplo de algo normal, común y corriente. Si usted tiene, por ejemplo, un microwave en su casa, un microondas, el propósito de él es tener comida caliente, ¿verdad? En el momento que usted la necesite rápido, calentarla. ¿Qué sucede si ese microwave, en vez de calentar la comida, se la da fría, se la enfría, se la pone como el refrigerador de fría? Perdió su propósito, perdió su sentido. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la función para la cual fue creado. Y esto mismo pasó con la humanidad. El propósito era que Dios tuviera comunión con nosotros y nosotros con Él. Nosotros tener comunión con Dios, no contender. En el momento en que el hombre comienza a contender con Dios y lo hace de una manera constante y creciente y se corrompe, en ese mismo momento se pierde el propósito por el cual el hombre fue creado. Entonces, en este momento, ¿verdad? Porque puede ser tarde, puede ser noche, puede ser cualquier momento, te quiero decir, no pierdas tu propósito primordial y principal en Dios, que es tener comunión con Él. No pierdas tu propósito primordial y principal con Dios, que es glorificarle, darle honra y darle gloria. Porque así como un objeto es creado con un propósito, si lo pierde ya no tiene sentido. ¿Qué tú haces con él si tú lo compraste para hacer algo y te está haciendo exactamente lo contrario? Tú lo eliminas porque ya no te sirve, ya no está cumpliendo su función, no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Entonces, nuestro propósito principal es tener comunión con Dios, glorificar a Dios. Cumple tu propósito. Recuerda, Dios quiere hablarte, Dios quiere tratar contigo, Dios quiere tener comunión contigo, no contender. Esa no es la voluntad de Dios, ese no es el propósito de Dios. Dios no quiere contender contigo, Dios no quiere estar en una contienda contigo, tratando de hacerte volver al camino, tratarte de hacerte entender el propósito por el cual Dios no quiere estar contendiendo contigo todo el tiempo. Su propósito es que haya comunión entre tú y Él. Su propósito es que tú le hables a Él y Él te hable a ti. Dios quiere hablarte, no contender contigo. Dios quiere tener una comunión especial contigo. Así que Dios te bendiga, estamos derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te bendiga grandemente, te deseo grandes bendiciones de parte de Dios.